Siendo las 7:50 de este viernes 12 de mayo, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Los buenos días al comentario de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muy buenos días a nuestro coordinador. Un fuerte abrazo a estos grandes y talentosos comunicadores de la República Dominicana. Un cordial saludo a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el Gobierno de la Mañana. Señores, aquí hay debates que se producen fuera de cabina, del aire, que no quisiera que se reprodujeran hacia el público. Llegará el momento en que sí, y en esos debates se asinceran posiciones que a veces no somos capaces de sustentar delante de los micrófonos. Lo que sí ha sido, o quien sí ha sido capaz de decir en los micrófonos cosas y posiciones, y ha sustentado posiciones que muchos entienden que no responden a la lógica de la continuidad o del continuismo o a la lógica de el interés meramente electoral o electoralista, es el presidente Luis Abinader. En el día de ayer pronunció un discurso al que me voy a referir en mi comentario, pero antes de referirme a su discurso, quiero señalar y dar quizá algunas informaciones que tienen que ver con los periodos electorales. En los periodos electorales, los gobiernos, los partidos de gobierno suelen flexibilizar sus posiciones con relación al control del gasto público. Es más que flexibilizar, aceleran el gasto público a veces con obras innecesarias, con el ánimo tanto de propiciar una impresión de que se está haciendo una buena gestión de gobierno, haciendo a última hora lo que no se hizo, pero también para generar contratos que al fin de cuentas van a aumentar la posibilidad de tener recursos económicos para ganar una elección presidencial. Y eso se duplica o triplica, sobre todo cuando aquel que va a aspirar es el mismo que está dirigiendo los destinos del Estado. Esos procesos de reelección han costado recursos cuantiosos a la República Dominicana. Y hay que tener grandeza, hay que tener criterios de transparencia y una visión muy clara de lo que es la corrupción en un gobierno para no repetir esas prácticas. Si analizamos la historia, vamos a analizar los últimos años, porque si nos vamos al pasado, esas prácticas del Partido Reformista Social Cristiano y de Joaquín Balaguer, de usar vehículos del Estado, a veces hasta los mismos militares se inmiscuían en el proselitismo político, dar carta abierta a todos los funcionarios para hacer y deshacer, para procurar la reelección del presidente Joaquín Balaguer. Vamos a olvidarnos de esos capítulos, pero vamos a ver aquí la situación, por ejemplo, del déficit fiscal que dejó. Pero perdón, porque eso nunca lo hizo el PRD, ¿verdad? El déficit, bueno. Eso de utilizar los vehículos del Estado, de utilizar los empleados del Estado, de utilizar muchos recursos del Estado, nunca lo hizo el Partido Revolucionario Dominicano. Igual reprochado. Pero entonces menciónalo. Pero entonces, ¿por qué solamente? No. Yo creo que si tú eres objetivo, como sueles decir, debes decir una cosa y la otra. Se ve muy mal, muy feo de tu parte, sobre todo tú, un gran comunicador, sobre todo, imparcial, que yo considero ser, nadie imparcial. Objetivo, bueno, pues debes decir las dos cosas. Lo de Balaguer y también lo del Partido Revolucionario Dominicano, hoy Partido Revolucionario Moderno. Qué bueno que dices y que señalas ese partido, todos los partidos. Y en mi introducción, no sé si escuchaste, me referí que todo aquel que se empeña en llevar una reelección en la historia dominicana lamentablemente ha incurrido en esas prácticas de flexibilizar y de utilizar recursos públicos para procurar reelegirse en el poder. Fíjense, señores, en los 6 meses, y es un dato que recojo aquí de una investigación que hice, en los últimos 6 meses de los últimos años del presidente Leonel Fernández, se generó un déficit fiscal de 86.500 millones de pesos. 86.000 millones de pesos, lo que equivale a 6 veces el déficit fiscal que dejó o que se heredó de Hipólito Mejía. Eso implica que a un gobierno que tuvo una crisis bancaria tuvo un déficit fiscal menor que el déficit que apuntó Leonel Fernández. Ahora, ¿a cuenta de qué y por qué? Para lograr para lograr imponer una candidatura como era la candidatura que en un momento era muy antipática, como era la candidatura de Danilo Medina. Ese tipo de situaciones es cíclico en el proceso histórico de la República Dominicana. Si miramos y hacemos una radiografía a todos los casos de corrupción
y se ve dónde se disparan estos actos de corrupción y los hechos que se le atribuyen en esos actos de corrupción, todos se aproximan a un evento que tiene que ver con asuntos de elección. Por ejemplo, en el 2013 se dispararon muchas alarmas que tenían que ver con extracción masiva de fondos públicos. ¿Qué ocurrió en el 2013? Una embestida bestial del presidente Danilo Medina en procura de lograr modificar la Constitución Dominicana, que estaba prohibida en ese momento de forma continua, para procurar volver a repostularse en su posición como presidente de la República. Bueno, pues si miramos esos expedientes de corrupción, vamos a ver cómo próximo a esa fecha se ven distorsiones en el uso de los recursos públicos, se ve extracciones masivas de recursos públicos precisamente destinadas a procurar esa reelección. Pero por igual, cada uno de los procesos electorales, está el expediente Calamar, el expediente Antipulpo, el expediente Medusa, y todos esos expedientes, si usted lo analiza, en todos ellos hay mecanismos que se activan precisamente en las proximidades de los procesos electorales. Ahora, pescan también en Río Revuelto, 2 o 3, que además de sacar fondos para imponer una reelección, bueno, se quedan con una parte importante de los recursos públicos. Eso pasa cuando se activan estos mecanismos. Ahora, eso es positivo, eso es legítimo, eso es bueno para la economía dominicana. Usted sabe la cantidad de casos en los que se duplicaba, se triplicaba los aparatos que habían que entregarlos en los hospitales y que ni siquiera se entregaban. Hay facturas triplicadas que los mismos aparatos de rayos X, sonógrafos, aparatos de resonancia magnética, camillas, decía haberse entregado y no se entregaron nunca. Y esos fondos se sacaron de los recursos públicos muchas veces para imponer una reelección y para enriquecer los bolsillos de 2 o 3. Por igual el asfaltado. Se generaron mecanismos para sacar fondos públicos. Y esos recursos, ¿a dónde fueron a dar? A manos de 2 o 3 y para imponer una reelección. Y así, 1 y 1000 mecanismos. Y eso no es bueno ni positivo para la República Dominicana, hágalo quien lo haga. Se está dejando de hacer en este gobierno. Yo no puedo decir que... Ya voy a hacerte una pregunta, hermano. O sea, tu planteamiento indica que tú eres una persona opuesta a la reelección por principio, y que la reelección es la causa que provoca, de acuerdo al histórico tuyo, todo este tipo de desajuste fiscal en los años preelectorales. Eso es otro capítulo y otro momento, no es el tema del día de hoy. Porque eso es lo que tú me has planteado a mí. El recurso antirreeleccionista ya no tiene cabida. Bien. En el PRD ni en el PRM. Todos los vestigios del peñagomismo antirreeleccionista fueron erradicados. Lo que yo de esos partidos. Qué bueno y qué pertinente y qué buena la experiencia que ustedes tienen y manejan en la comunicación y en la política. Es correcto. Es correcto. Ahora, yo lo que sí quisiera, en ese enfoque que ustedes hacen, el tema aquí no es la reelección. ¿Y quién ganó? Por eso la crítica. El tema aquí no es la manipulación, sino la visión de quienes tienen en sus manos los destinos de la nación y los medios y mecanismos de control. Y por eso quiero referirme ya para el cierre al discurso que pronunció en el día de ayer el presidente Luis Abinader cuando puso en funcionamiento el Sistema Único de Gestión de Pagos y el Índice de Control de Precios Interno, que es un mecanismo de control que está poniendo en práctica el presidente de la República. En ese evento, el presidente de la República, de forma contundente, ratificó cuál es su posición como jefe de Estado. Y él ha dicho y ha ratificado desde un inicio y hasta el día de hoy, próximo a un proceso electoral, que sigue teniendo la misma postura y en los hechos así lo ha demostrado, que para él la transparencia, el control interno no es un tema que esté en discusión, que va a reforzar, lejos de flexibilizar como ha pasado históricamente, y como esos expedientes de corrupción que hemos señalado aquí, que están en la justicia conociéndose, ocurría. Lejos de eso, el presidente Luis Abinader ha pronunciado para mí un discurso histórico en el que ratifica la posición que desde el día 1 ha tenido con relación a cuál es la impronta que debe y va a dejar en la historia dominicana.
y su impronta es el del uso escrupuloso de los recursos públicos y que no va a admitir en lo absoluto que nadie en su gobierno se desvíe y que aquel que lo haga va a tener consecuencias. El presidente Luis Abinader, lo valoro ese discurso que en el día de ayer sostuvo, porque deja claramente establecido que no solamente en su gobierno se gobierna bien, sino que seguirá siendo su norte la transparencia y la lucha contra la corrupción. Llévatelo, Cundo.